Muy buenos días, hermanos. En la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo, llegamos al último día en su vida. Este estudio será más narrativo debido a que hay más porciones de la Escritura que leer y realmente poco que explicar. Así es de que iremos directamente a las Escrituras. El primer día de los panes sin levadura viene a ser un día importante, puesto que esto va a marcar el último día en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En Éxodo 12, del 18 al 20, nos dice la palabra de Dios: en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. De manera que el primer día de los panes sin levadura es el 14 del mes primero, el cual inicia en la tarde al ponerse el sol. Pero el conteo de los 7 días sin levadura en los hogares inicia el 15 del primer mes, que prácticamente es la tarde siguiente. En Levíticos 23, del 5 al 7, nos da más detalles. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Una de las características del día de reposo, ya fuese porque es el sábado semanal o ya fuese porque es un día específico que Dios asignó como día de reposo, es que ningún trabajo de siervo se hace. De manera que el 15 del mes primero es un día de reposo específico, sin importar si es sábado o no es sábado, dado que inicia los 7 días de los panes sin levadura. Ahora, el último día en la vida de nuestro Señor Jesucristo es marcado por esta fecha específica. Porque si Él venía a cumplir toda la escritura y todo lo que Dios habló e instituyó, es precisamente el 14 de Nisan entre las 2 tardes que el Señor Jesucristo moriría. Y ese día empezaría por la tarde. El Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 26, versículos del 17 al 19, nos dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, nos dice Mateo 26, versículo 20, recuerden que el día empieza al ponerse el sol, pero no inmediatamente oscurece. Estamos hablando aproximadamente las 6, 7 de la tarde. Ya no está el sol visible, pero sin embargo aún hay claridad. Sin embargo, cuando llega la noche, cuando ya está completamente oscuro, recuerden que el día ya inició al ponerse el sol, pero ya estamos hablando de una hora específica. Así que Mateo 26:20 nos dice que cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 e iniciaron ciertas enseñanzas, porque este era un momento muy íntimo. No solamente el Señor instituiría la cena del Señor, sino que había todavía cosas que decir, advertencias que dar, enseñanzas que compartir. En el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 13,
empezando en el versículo 1 hasta el 4, nos dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y recordamos el evento, cómo nuestro Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos y marcó las características del verdadero liderazgo entre los cristianos, el amor y el servicio. En estos momentos, que realmente fueron momentos muy, muy especiales, Judas escuchó el último llamado al arrepentimiento. Nos dice Mateo 26:21, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Hermanos, ¿por qué decimos que este es un momento importante en la vida de Judas, el último llamado al arrepentimiento? El Señor le mostró que estaba descubierto, que sabía de su traición, que sabía lo que había acordado con los sacerdotes y los fariseos. Y ese era el momento único en el que Judas podía arrepentirse. Pero el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 13, versículo 27, nos dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Judas le dijo, lo que vas a hacer, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahora, ya sin Judas, porque él se retiró del lugar, y recuerden que muchos pensaron que a lo mejor iba a ir a comprar algunas cosas porque él era el encargado del dinero, realmente no a todos les fue claro que él traicionaría al Señor Jesucristo. Pero una vez que Judas salió, justo antes de instituir la cena, el Señor da algunas advertencias. En Mateo 26:31 nos dice la palabra de Dios, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Pero escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Hermanos, no nos vamos a desviar en este asunto tan importante, pero ciertamente el apóstol Pedro tenía mucha seguridad en sí mismo y no entendía la magnitud de las palabras que se le estaban dando. Pocos instantes antes de hacer esta declaración, en Lucas 22:31 dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Digo que no entendía la magnitud del asunto, porque ciertamente Satanás lo había pedido para sacudirlo, y se le había dado permiso.
no para destruirlo, al igual que a Job, pero sí para sacudirlo, poner en evidencia que realmente no era él o su fuerza o su orgullo o su carácter, sino que lo importante era Cristo en él. Enseguida la cena del Señor es instituida. Quisiera aclarar, porque algunos piensan que esto fue la Pascua. No es la Pascua la cena del Señor, porque el Cordero no ha sido sacrificado. No van a tener carne de cordero asado al fuego con especies amargas y todos los ingredientes para la Pascua. Aquí nada más van a tener pan y vino. Han tenido una cena regular, pero va a ser instituida ahora esta cena porque aquí se confirma el nuevo pacto. Y el apóstol Mateo, capítulo 26, versículos del 26 al 29, nos dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En estos momentos el Señor se está despidiendo de sus apóstoles después de haber instituido la cena. Quedan tan solo una hora, poco más, para que sea entregado. Así que era de suma importancia fortalecerlos. Y en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 14, versículo 1, les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora el Señor Jesucristo se trasladará junto con sus apóstoles al huerto de Getsemaní. Los momentos más difíciles en la vida del Señor, esa realidad de saber lo que le espera y esa humanidad de sentir lo que le espera, se unen. Y en Mateo 26:36 nos dice la palabra de Dios, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Recordamos en esta narración que el Señor regresó y continuó orando, y se llegó el momento de la traición. Judas traiciona al Maestro. Ahí en Mateo 26, del 47 al 56, se nos narra este momento. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, aprendedle. Enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada
e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras? De que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Antes de pasar al siguiente punto, es importante ver el interés y la atención que el Señor Jesucristo está poniendo en que toda la escritura se cumpla. Miren, muchos de nosotros nos acercamos a la fe en ocasiones con una mentalidad tradicional. Así se ha dicho, así lo han dicho y me lo han platicado por 1000 años este asunto. Así debe de ser. Hay quienes se acercan a la fe como si fuese un dogma. Lo dijo alguien importante, o lo dijo mi iglesia, o lo dijo mi denominación, o lo dijo alguien a quien le tengo mucho respeto, y así es. Y muchas veces no hay la atención al detalle y por eso la fe no se fortalece, sino que más bien se funda en fábulas. El Señor Jesucristo cumplió todas las escrituras. Y la manera en la que Él nos muestra quién es precisamente yendo a las escrituras, no como dudando de lo que Él hizo y dijo, sino que afirmando y fortaleciendo y también entendiendo para que nuestra fe sea más fuerte. El Señor Jesucristo tuvo varios juicios injustos, pero esta es la manera en la que el hombre trató al Salvador del mundo. Primero fue llevado a Anás, ahí en el Evangelio de Juan 18:12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Después lo llevaron con Caifás. Ahí mismo en Juan 18:24 nos dice, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. De ahí fue llevado ante Pilatos, con el solo propósito de darle muerte. En Marcos 15:1 nos dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilatos. Pilatos, no hallando de qué acusarle, lo envió a Herodes. En Lucas 23:6 dice, entonces Pilatos, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Después regresó a Pilatos de nuevo. Reunidos pues ellos, les dijo Pilatos, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y sabemos la respuesta de esa pregunta. El Señor Jesucristo fue sentenciado a muerte y fue enviado a la crucifixión. Y en Lucas 23:33 nos dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían
acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Para precisar a qué hora le crucificaron, Marcos 15:25 nos dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. Prácticamente estamos hablando alrededor de las 9 de la mañana. Y para detallar en la crucifixión y muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos dice que murió a la hora novena. Quiere decir que duró cerca de 6 horas colgado del madero. Mateo 27:45, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en la caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Debido a que el 15 del mes primero es de gran solemnidad, es importante recordarlo si recordamos Levíticos 23:7, porque aquí va a entrar este día como un día muy importante. El Evangelio de Juan 19:31 en adelante nos dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Hago una pauta para recordar: es el 15 del mes primero, 15 de Nisan del que se está hablando. Rogaron a Pilatos que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilatos que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilatos se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús.
Hermanos, finalmente el Señor entregó su Espíritu. Toda la Escritura se cumplió. Y antes de que el día terminara, ya habían puesto su cuerpo en una tumba. Aproximadamente a la hora novena, a las 3 de la tarde, el Señor entregó su Espíritu y, como miraremos en los días siguientes, descendió al corazón de la tierra, al Seol, en donde pasará los siguientes 3 días y 3 noches antes de su resurrección. Verdaderamente, nuestro Señor Jesucristo cumplió todas las Escrituras, todo lo dicho por su Padre, todo lo establecido, para que no haya duda en ninguno de nosotros que verdaderamente Él es el Hijo de Dios, para que nuestra fe no sea por tradición, porque así lo han hecho siempre y yo también lo voy a hacer, para que nuestra fe no sea por dogma, pues lo dijo alguien importante, o lo dice mi religión, o lo dice mi denominación, y así debe de ser, sino que nuestra fe sea por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios les bendiga grandemente.